Toronto, una metrópolis global de relucientes rascacielos y calles bulliciosas. Es un referente de finanzas, cultura e innovación. Pero ¿y si les dijera que el ADN mismo de esta ciudad? Desde las torres que rozan el cielo hasta las industrias que impulsan nuestra nación, fue forjado por un puñado de familias judías visionarias. No eran solo dueños de negocios. Fueron constructores de imperios. Personas que, desde sus orígenes más humildes, se convirtieron en los discretos arquitectos de una ciudad de clase mundial. Llegaron aquí con poco más que ambición, huyendo de la persecución y la pobreza en Europa. Se enfrentaron a un mundo de puertas cerradas, a un sistema anglosajón que a menudo los excluía de los principales corredores comerciales. Pero donde otros vieron obstáculos, ellos vieron oportunidades. Construyeron imperios con chatarra y máquinas de coser. Transformaron pequeños locales comerciales en extensas carteras inmobiliarias. Sentaron las bases, tanto literales como económicas, sobre las que se asienta el Toronto moderno. Hoy, presentamos las 10 mayores empresas familiares judías que transformaron Toronto. Estas son las historias que nunca te han contado. Número 10. Pioneros de las tiendas de Kensington Markets. Antes de las relucientes torres y los gigantes corporativos, el corazón económico de Toronto residía en sus barrios. Y ningún barrio narra mejor la historia del espíritu emprendedor judío que Kensington Market. A principios del siglo XX, este no era el bohemio lugar turístico que conocemos hoy. Era el epicentro absoluto de la vida judía, un bullicioso mercado al aire libre nacido de la pura necesidad y determinación. Entre 1900 y 1931, la población judía de Toronto se disparó de unas 3.000 personas a más de 45.000, la mayoría huyendo de los horrores de Europa del Este. Primero se asentaron en The Ward, una abarrotada zona de recepción de inmigrantes, pero pronto se mudaron al oeste en busca de mejores viviendas y un lugar donde echar raíces. Fundaron en Kensington. Excluidos del mundo empresarial establecido, no esperaron una invitación para construir su sustento. Simplemente crearon su propia economía. Las familias convirtieron las plantas bajas de sus casas en tiendas, improvisando escaparates y exhibiendo sus productos en la acera. Lo que empezó con la venta de mercancías en carritos de mano se convirtió rápidamente en una densa red de negocios familiares. Carniceros, panaderos, tenderos y sastres se alineaban en las estrechas calles. Para la década de 1920 se conocía simplemente como el mercado judío, un lugar donde el aire estaba impregnado del olor a chala recién horneada y especias para encurtir, y del sonido del regateo en yiris. En aquella época, una gran parte de la población judía de la ciudad vivía en Kensington y sus alrededores, atendida por más de 30 sinagogas locales. Estos pequeños negocios familiares eran más que una forma de ganarse la vida. Eran los cimientos de una comunidad. Las ganancias de una carnicería kosher o un puesto de frutas ayudaron a construir sinagogas como la Kever y la Ansai Minsk, que aún hoy se alzan como monumentos de aquella época. Ese dinero también proporcionó el capital inicial para que la siguiente generación pasara del comercio minorista a la manufactura, especialmente en el cercano distrito textil de Esperina. No eran corporaciones gigantes, pero su impacto colectivo fue enorme. Las familias de Kensington Market no se limitaban a vender productos. Construyeron un ecosistema económico autosuficiente. Transformaron un barrio tranquilo en uno de los centros comerciales más vibrantes de Toronto, creando un modelo de emprendimiento inmigrante que definiría la ciudad durante un siglo. Ellos pusieron las primeras piedras sobre las que se cimentaron tantos otros éxitos. En noveno lugar, la familia Samuel y Sigund Samuel Hardware. De la economía de base de Kensington, ahora nos centramos en los motores mayoristas que impulsaron el crecimiento explosivo de la ciudad. A principios del siglo XX, mientras Toronto se expandía rápidamente, fueron familias como los Samuel quienes aportaron los elementos esenciales para su transformación. La historia comienza con Louis Samuel,
quien, junto con su hermano Mark, llegó de Inglaterra en 1855 y fundó una ferretería y negocio de chatarra. La empresa Amanal Samuel creció de forma constante, pero fue el hijo de Lewis, Segan Samuel, quien elevaría a la familia a la cima de la industria de la ciudad. Nacido en Toronto en 1867, el mismo año de la Confederación Canadiense, Sigund estaba profundamente orgulloso de su patria. Se hizo cargo del negocio familiar en 1887 con tan solo 21 años y lo condujo a nuevas alturas. Para 1911, bajo el liderazgo de Sigman, la empresa era la mayor ferretería de Toronto. Piense en lo que eso significa. A medida que llegaban oleadas de inmigrantes y se construían nuevas urbanizaciones, cada clavo, tornillo, herramienta y pieza de metal necesaria para construir esas casas tenía que provenir de alguna parte. La empresa de Segan Samuels era una fuente primaria, una arteria crucial en el sistema circulatorio del desarrollo urbano. Importaban y fabricaban productos de acero y metal a gran escala, impulsando el auge de la construcción anterior a la Primera Guerra Mundial que moldeó el Toronto que conocemos hoy. El éxito de la familia Samuel marcó una transición clave. Las comunidades judías pasaron del comercio minorista a pequeña escala y la venta de chatarra a dominar la industria mayorista y manufacturera. Ya no solo participaban en la economía, sino que la abastecían. Y aunque Sigund era un industrial de élite que asistió al Upper Canada College, aún enfrentaba el aguijón del antisemitismo, un recordatorio de las barreras que existían incluso para los ricos. Pero el legado de la familia va mucho más allá de la industria. Sigund tenía una convicción fundamental: contribuir a la comunidad donde se hizo fortuna. Esta filosofía se convertiría en un rasgo distintivo de muchas de las exitosas familias judías de Toronto. Se convirtió en un importante filántropo y mecenas de las artes. Su pasión por la historia canadiense lo llevó a crear una colección de canadana de primer nivel que donó al Museo Real de Ontario, e incluso financió la construcción del edificio Segan Samuel para albergarla. También realizó enormes donaciones a la Universidad de Toronto, la más famosa de las cuales fue la de proporcionar una cuarta parte del costo de una nueva biblioteca principal en 1951, que se bautizó como Biblioteca Sigund Samuel en su honor. La historia de la familia Samuel es la de construir un legado, no solo en los negocios, sino también en la comunidad. No se limitaron a suministrar los materiales para construir una ciudad. Invirtieron su fortuna y su nombre en la construcción de sus instituciones culturales y educativas. En octavo lugar, la familia Enken y Tip-Top Taylor. De la ferretería que construyó la estructura de la ciudad, pasamos ahora a la industria que vistió a su gente y empleó a una gran parte de su comunidad judía, la confección. Mientras miles de familias regentaban pequeños comercios, surgieron algunos titanes que escalaron el negocio de la confección, que en yiddish significa tradición textil, hasta convertirlo en una empresa nacional. A la vanguardia estaba la familia Enken y su icónica empresa, Tip-Top Taylor. Para la década de 1930, la industria textil era el alma de la economía judía de Toronto. Se estima que 1 de cada 3 judíos empleados en Toronto trabajaba en el sector de la costura. En el centro de todo esto estaba Max Enken, quien dirigía Tip-Top Taylor. No se trataba de un taller clandestino. Tip-Top era una potencia manufacturera. La impresionante sede Art Deco de la compañía en Lakeshore Boulevard, construida en 1929, no era solo una fábrica. Era un hito. Representó la profesionalización de una industria que durante mucho tiempo se había caracterizado por las extenuantes condiciones de trabajo en talleres clandestinos. En su interior, miles de trabajadores, muchos de ellos inmigrantes judíos, cortaban y cosían ropa que se vendía en todo el país. Sastres de primera línea, junto con gigantes como Eaton's, cimentaron una industria que convirtió a Toronto en un importante exportador de ropa. Pero la historia de la familia Enken también está ligada al auge de los servicios sociales judíos. Max Enken no fue solo un líder empresarial. Fue un promotor de la comunidad.
En 1947 se convirtió en el primer presidente de JDS Toronto, el Servicio Vocacional Judío, organización fundada para ayudar a los miembros de la comunidad, incluidos los sobrevivientes del Holocausto que llegaban después de la guerra, a encontrar trabajo. Las primeras oficinas de JVS incluso se ubicaron dentro del edificio de Tip Top Tailors, consolidando el vínculo entre el éxito de la familia y su compromiso social. La enorme escala de empresas como Tip Top también impulsó la sindicalización, concentrando a miles de trabajadores en fábricas individuales, creando las condiciones perfectas para el florecimiento del trabajo organizado. Si bien la relación entre propietarios y trabajadores judíos podía ser compleja, estas grandes fábricas se convirtieron en campos de batalla donde los sindicatos lucharon y consiguieron mejores salarios, horarios y condiciones laborales. Así pues, el legado de la familia Enken es doble. Construyeron una de las marcas de ropa más reconocidas de Canadá, un monumento a la destreza industrial judía. Pero también desempeñaron un papel clave en la creación de la infraestructura comunitaria que sustentaba a la fuerza laboral, asegurando que la prosperidad generada por el negocio SMATA fuera compartida. En séptimo lugar, los hermanos Franle y Frankle desguazan metales. En cualquier ciudad en crecimiento, lo que se derriba es tan importante como lo que se construye. Ese ciclo de demolición y construcción crea un río de materias primas. Y la familia que controlaba ese río en Toronto a principios del siglo XX eran los Franklin. Su historia es un clásico relato de inmigrantes que convierten materias primas en oro. Leo Frank llegó a Toronto desde Alemania en 1881, con 17 años y en busca de una oportunidad. Empezó como contable y pronto se le unió su hermano Maurice. Para 1886, emprendieron su propio camino y abrieron Franco Brothers, una empresa mayorista de chatarra. Empezaron con un negocio pequeño, pero el momento fue perfecto. Toronto se estaba industrializando y la demanda de materiales reciclados estaba en auge. Para 1911, Franco Brothers era la mayor empresa de chatarra de la ciudad. Su modelo de negocio era simple pero brillante. Compraban la chatarra de hierro y acero de antiguos edificios y fábricas, la procesaban y la vendían a las fundiciones y fabricantes que construían la nueva Toronto. Fueron los recicladores originales, una parte crucial, aunque a menudo ignorada, del ecosistema industrial. Sus operaciones en Eastern Avenue se convirtieron en un centro neurálgico para las materias primas de la ciudad. Al igual que los Samuels, los Frankles representaron la transición de la comunidad de la venta ambulante a la dominación mayorista. Leo Frankle ascendió rápidamente en prestigio. La familia compró una majestuosa casa en la prestigiosa calle Jarvis y matriculó a sus hijos en el Upper Canada College, claras señales de su ascenso social. Constituyeron el negocio en 1923 con un capital de $1 millón, transformando un desguace local en una empresa internacional. La influencia familiar perduró durante generaciones. Tras la muerte de Leo, sus hijos tomaron las riendas, rebautizando la empresa como Franco Steel antes de vender la operación, con 75 años de antigüedad, en 1961. Pero la historia se cerró cuando, más de una década después, la empresa fue adquirida por otra prominente familia judía de la industria siderúrgica, cuyos antepasados también se habían dedicado al comercio de chatarra. El imperio de los hermanos Franklin representa una parte crucial del desarrollo de Toronto. Dominaron el ciclo de vida material de la ciudad. Comprendieron que la riqueza podía generarse no solo con nuevos productos, sino también con los restos de los antiguos. Al controlar el flujo de chatarra, proporcionaron un recurso esencial para la industrialización, transformando literalmente las materias primas de la ciudad en una plataforma para su futuro. En sexto lugar, la familia Goldenberg y sus restaurantes kosher. Una ciudad no se construye solo con acero y hormigón. Se construye con la comunidad. Y para los miles de inmigrantes judíos que llegaban a Toronto, la comunidad se forjaba con comidas que sabían ahogar. La familia Goldenberg fue pionera en la creación de estos vitales centros sociales. En 1908,
los hermanos J.S. y William Goldenberg abrieron el primer restaurante kosher de Toronto en la calle Tally. En aquel entonces, la escena gastronómica de Toronto se basaba exclusivamente en la comida británica tradicional. Los Goldenberg ofrecían algo radicalmente diferente. Un lugar donde los inmigrantes judíos no solo podían comer según sus leyes alimentarias, sino también reunirse, hablar yiddish y conectar con su cultura en una tierra nueva y a menudo alienante. Su restaurante era más que un lugar para comer. Era un hogar lejos del hogar, un kibitz donde obreros e intelectuales podían fumar y debatir sobre la política del día. A medida que la población judía se desplazaba hacia el oeste desde el barrio, los Goldenberg lo siguieron. Reubicaron su restaurante en la avenida Spadina, justo en el corazón del nuevo distrito judío. Su éxito reflejó el crecimiento de la comunidad. Durante décadas, hasta mediados de la década de 1950, el restaurante Goldenberg fue un referente en Spadina, un pilar de la vibrante vida judía de la zona. Estos locales familiares fueron el motor social de la experiencia inmigrante. A menudo operaban desde la planta baja de las casas de sus dueños, difuminando la línea entre la vida familiar y los negocios. Servían como centros comunitarios informales, agencias de empleo e incluso centros de encuentro. Para un recién llegado, al bajar del tren, que lo llevaran a un lugar como Goldenberg significaba encontrar un refugio, una comida familiar y una red de contactos que le ayudara a empezar. Los Goldenberg no eran solo guías de restaurantes. Eran arquitectos de la comunidad. Al establecer el primer restaurante kosher de la ciudad, crearon un modelo de negocio que decenas de otras familias seguirían. Ayudaron a convertir la avenida Spadina en la zona comercial judía por excelencia, precursora del mosaico multicultural que define a Toronto hoy. Su legado no se mide en dólares, sino en las innumerables conexiones forjadas y la identidad cultural preservada entre las paredes de su restaurante. Número 5. La familia Leidovsky y el restaurante de productos lácteos United Bakers. Si los Goldenberg fueron los pioneros, la familia Leidovsky representa algo quizás aún más notable: resistencia. Durante más de un siglo, a través de oleadas de migración y transformación urbana, un restaurante se ha mantenido constante, un hito viviente de la vida judía en Toronto. United Bakers Dairy Restaurant. La historia comienza en 1912 cuando Aaron y Sarah Leidovsky, una joven pareja de Polonia, abrieron una pequeña panadería y cafetería en la calle Agnes en el barrio. Su plan era simple: recuperar los sabores de la vida que habían dejado atrás. Colgaron un letrero que decía cafetería de 5 centavos y comenzaron a vender pan y productos lácteos, convirtiéndose rápidamente en un lugar popular. Al igual que los Goldenberg, los Leidovsky siguieron a su comunidad. A medida que las familias judías se mudaron al oeste, United Bakers se mudó a la avenida Spadina en 1920. El restaurante prosperó, convirtiéndose en un imán para los trabajadores de las fábricas textiles cercanas. Era un verdadero asunto familiar. El pequeño espacio, con solo 6 mesas, siempre estaba lleno de personajes fascinantes, incluyendo clientes del Izum judío de al lado, que venían a hablar de política mientras tomaban un café. Pero la mayor decisión de la familia llegó en 1986. Mientras la comunidad judía continuaba su migración hacia el norte por el corredor de la calle Baurst, United Bakers tomó una decisión audaz y se trasladó a Lawrence Plaza. Mientras otros lugares emblemáticos de la época de Spadina se desvanecían en el olvido, los Leidovsky se aseguraron de que su legado perdurara. No se limitaron a trasladar un restaurante. Trasladaron una institución cultural, estableciéndola en el nuevo corazón de la comunidad. Durante generaciones, United Bakers ha sido el segundo hogar de innumerables familias. Es un lugar donde se hacen tratos y se transmiten tradiciones. El menú en sí mismo es historia viva, con platos como su famosa sopa de guisantes partidos que se ha mantenido inalterada durante más de 100 años. Autores yiddish legendarios como Skola Masheazek Bashvis Senger eran conocidos por comer allí. Se ha convertido en un oasis de estabilidad en una ciudad en constante cambio.
Un lugar donde los comensales de cuarta generación pueden disfrutar exactamente de los mismos platos que disfrutaban sus bisabuelos. Dirigida hoy por la cuarta generación de la familia Lidovsky, United Bakers se erige como un poderoso símbolo de resiliencia. Su trayectoria, desde el barrio hasta Spadina y Lawrence Plaza, refleja a la perfección la migración de la comunidad judía de Toronto. El compromiso centenario de la familia Lipovsky ha preservado una pieza vital del patrimonio cultural de la ciudad, demostrando que un negocio familiar puede ser un pilar fundamental para toda una comunidad. Las historias de estas familias muestran cómo la cultura, la comunidad y el comercio pueden entrelazarse para construir una ciudad. Desde los bulliciosos puestos del mercado de Kensington hasta el legado perdurable de un restaurante centenario, vemos cómo las raíces profundas crean un éxito increíble. Si estas historias te fascinan tanto como a mí, suscríbete y activa la campana de notificaciones. No te pierdas nuestra próxima visita en la cuenta regresiva hasta la familia número 1 de nuestra lista, la número 4, los contratistas textiles de Titan Company. Hemos hablado del comercio de esmate, pero para comprender su verdadera magnitud hay que analizar su relación con el mayor minorista del Imperio Británico, The Eaton Company. Si bien Eaton's no era una empresa familiar judía, su enorme demanda de ropa impulsó un enorme ecosistema de fábricas contratistas de propiedad judía, convirtiendo a cientos de familias en actores industriales. Fue una relación compleja y simbiótica que generó fortunas y desencadenó uno de los mayores conflictos laborales de la historia de Toronto. A principios del siglo XX, los sastres y fabricantes judíos dominaban el sector textil de Toronto. Muchas de estas familias dirigían fábricas en el distrito de Spadina, siendo Eaton su cliente más importante y exigente. La fábrica de ropa de Eaton's era el mayor empleador de la comunidad judía. Se estima que el 80% de sus trabajadores textiles eran judíos. Estas fábricas familiares eran el motor de la economía de Toronto, produciendo abrigos y trajes para satisfacer la insaciable demanda del gigante minorista. Sin embargo, esta relación estaba llena de tensión. La presión de Eaton's para producir más por menos creó las clásicas condiciones de explotación laboral. Esto preparó el terreno para un dramático enfrentamiento en 1912. La gerencia de Eaton's intentó obligar a sus artesanos a realizar trabajos de acabado, como coser forros a mano, sin ningún pago adicional. Los hombres lo vieron no solo como un recorte salarial, sino como una forma de quitarles trabajo directamente a sus compañeras. Cuando 65 operarios se negaron, Eaton's los despachó. La respuesta de la comunidad fue electrizante. El recién formado Sindicato Internacional de Trabajadoras de la Confección, IGU, organizó una huelga y más de 1,000 trabajadoras de la confección, un tercio de ellas mujeres, salieron en solidaridad. La causa movilizó a toda la comunidad judía. Las consignas en yidis declaraban: no les quitaremos ni un bocado de pan a nuestras hermanas. El 23 de marzo de 1912, más de 2,000 simpatizantes marcharon por Toronto, una poderosa muestra de solidaridad. La huelga finalmente estalló después de 4 agotadores meses, y Eaton's respondió negándose a contratar judíos por un tiempo. Aún así, fue un momento decisivo. Fue la primera gran huelga de la ILGW en Canadá y galvanizó a la clase trabajadora judía de Toronto. Demostró el inmenso poder económico concentrado en la industria textil, dirigida por judíos, y su capacidad colectiva para desafiar incluso a la corporación más poderosa del país. Las familias que dirigían estas empresas contratistas estaban en el centro de este increíble drama económico, atrapadas entre las demandas de un gigante corporativo y las necesidades de sus trabajadores. Sus fábricas eran donde se amasaban fortunas y donde la lucha por los derechos de los trabajadores en Toronto encontraba su voz poderosa. En tercer lugar, el imperio inmobiliario de Jacob Sr. Mucho antes de que los Reichmanns y los Tannenbaums construyeran sus monumentos de acero y cristal, un hombre estaba construyendo silenciosamente un imperio inmobiliario que lo convirtió en el rey indiscutible del mercado inmobiliario de Toronto.
Su nombre era Jacob Sainer, y su historia es una lección magistral sobre cómo convertir humildes comienzos en inmensa riqueza mediante una inversión incesante en el suelo de la ciudad. Si hubieras estado en Queen Street o hasta principios del siglo XX, habrías pasado de largo el número 133 sin mirar atrás. Era una pequeña tienda con un escaparate polvoriento y un letrero que decía J. Sainer, relojero y joyero. Pero tras la fachada de este modesto negocio de empeño se escondía el magnate inmobiliario más poderoso de la ciudad. Jacob Singer, un inmigrante austriaco que llegó alrededor de 1876, era para 1911 el mayor propietario de bienes raíces y contribuyente de Toronto. El método de Singer era la personificación del ajetreo del inmigrante. Empezó con poco y pensó en grande. Con las ganancias de su tienda de Queen Street, empezó a comprar propiedades. No torres gigantescas, sino pequeñas parcelas, terrenos y casas repartidas por toda la ciudad en rápido crecimiento. Amasó su fortuna no con ostentosas promociones inmobiliarias, sino mediante la adquisición paciente y estratégica de propiedades, poseyendo terrenos en prácticamente toda Toronto. Su éxito fue asombroso. Cuando falleció en 1911, su testamento reveló un patrimonio de casi $700,000, una suma astronómica para la época. La lista de sus propiedades era inmensa, testimonio de su creencia en los bienes raíces como el motor supremo de la riqueza. Mientras otros empresarios judíos adinerados adoptaban las prácticas canadienses modernas, Singer se mantuvo fiel a su antiguo negocio y sus viejas costumbres, un genio discreto y modesto. Pero el impacto de Singer trascendió su fortuna personal. Se convirtió en un modelo para toda la comunidad. En una época de intenso crecimiento poblacional, ser propietario de una propiedad era un camino clave hacia la prosperidad. El Instituto Sion, un centro comunitario, incluso se convirtió en un centro no oficial para transacciones inmobiliarias, con propiedades intercambiadas y vendidas. Inspirado por el éxito de hombres como Singer, demostró que incluso frente a las barreras sistémicas, la tierra era un gran ecualizador, un activo tangible que se podía comprar, conservar y aprovechar para generar riqueza generacional. Jacob Singer fue el titán inmobiliario original de la comunidad judía de Toronto. No construyó los edificios más altos, pero era dueño del terreno bajo ellos. Comprendió mejor que nadie el valor fundamental del terreno sobre el que se construiría la futura ciudad. En segundo lugar, la familia Tannenbaum, Ronnie Iron and Steel y York Steel. Si Jacob Singer era dueño del terreno, nuestra siguiente familia construiría el esqueleto de la ciudad. Los Tannenbaum son una dinastía forjada a fuego y acero, una familia que literalmente sentó las bases para la transformación de Toronto a mediados de siglo, de capital de provincia a metrópolis moderna. Y su historia comienza, como tantas otras, con un caballo y una carreta. Abraham Tannenbaum llegó a Toronto desde Polonia en 1911. Empezó recogiendo chatarra. Pero Abraham era increíblemente trabajador. Pasó de la venta ambulante de chatarra a reciclar metal de demoliciones. Finalmente, fundó Ronnie Iron and Steel, una importante empresa de fabricación de acero. Incorporó a sus hijos Joseph, conocido como JT, y Max, al negocio de R&M cuando eran niños. Aprendieron el oficio desde cero, trabajando en el aserradero y absorbiendo la incansable ética de trabajo de su padre. Durante la Segunda Guerra Mundial, con la gran demanda de acero, el negocio prosperó. Después de la guerra, los dos hermanos tomaron el control, pero en 1951 se separaron tras una disputa. Esa separación no debilitó la influencia de la familia, sino que la duplicó. JT permaneció en Rani mientras Max fundaba su propia empresa, York Steel. Durante las décadas siguientes, estos dos hermanos y sus empresas competidoras se convirtieron en las fuerzas dominantes de la industria siderúrgica del sur de Ontario. Durante el explosivo auge de la construcción de la posguerra de los años 50 y 60, Toronto era una ciudad en construcción y las bombas de Tannon eran el centro de todo. Basta con observar cualquier proyecto importante de esa época para encontrar su acero.
Las autopistas que conectaban los nuevos suburbios, los puentes que cruzaban los barrancos y los rascacielos que conformaban el horizonte moderno de la ciudad. Todos fueron construidos con acero fabricado por Ronnie Steel o York Steel. Los hermanos eran leyendas. Max, en particular, era conocido por su estilo empresarial riguroso. Se decía que operaba sin secretaria, manteniendo los detalles de su vasto imperio financiero, que incluía bienes raíces y televisión por cable, principalmente en su cabeza. La dinastía Tannenbaum se extendería con el tiempo a la construcción, los bienes raíces y, en la siguiente generación, con Murray Tannenbaum, a los deportes y el entretenimiento, siendo propietario de los Maple Leafs y los Raptors de Toronto. Al igual que otras familias de esta lista, su inmenso éxito fue acompañado por una inmensa filantropía. Se convirtieron en apoyos cruciales de la comunidad judía de Toronto, financiando escuelas y atención a personas mayores. Pero su generosidad se extendió por toda la ciudad con donaciones transformadoras a instituciones como el Hospital Monte Sinaí. El legado de la familia Tannenbaum está escrito en el mismo marco de la ciudad. Tomaron un humilde negocio de chatarra y lo transformaron en un imperio industrial que impulsó el mayor periodo de crecimiento de Toronto. Número 1. La familia Reichman y Olympia y York. Y ahora llegamos al número 1. La familia que no solo construyó en la ciudad, sino que la construyó a su propia imagen. Una familia que apostó a una escala nunca antes vista, transformando los horizontes no solo de Toronto, sino de todo el mundo. Los Reichman. La historia de los hermanos Reichman, Paul, Albert y Ralph, es una historia de conmoción global y ambición asombrosa. La familia, liderada por su patriarca Samuel, eran prósperos comerciantes de Viena que escaparon de la persecución nazi en varias ocasiones, estableciéndose finalmente en Tánger, Marruecos. Allí, Samuel se convirtió en un experto en el mercado de divisas. En la década de 1950, la familia se mudó de nuevo, esta vez a Canadá. Empezaron con un negocio de importación de azulejos en un suburbio de Toronto, Olympia, pisos y revestimientos. Pero Paul Reichman, el visionario de la familia, pronto vio una oportunidad mayor en el desarrollo inmobiliario. En 1964, crearon Olympia y York. Su primer gran proyecto fue Flemington Park, una enorme comunidad en North York. Pero su ambición apuntaba al corazón del poder financiero de Canadá. En 1971, en una jugada audaz, Olympia y York ganaron la puja por el último terreno sin desarrollar en King y B Street. Anunciaron planes para construir el edificio más alto de Canadá. El proyecto, el primero en Canadá, casi se vino abajo, pero tras años de cabildeo, salió adelante. La torre de oficinas de 72 pisos, terminada en 1975, fue un éxito rotundo y redefinió instantáneamente el horizonte de Toronto. Fue toda una declaración de intenciones. Los Reichman habían llegado y pensaban a una escala monumental. Durante las décadas de 1970 y 1980, Olympia y York se convirtieron en la mayor promotora inmobiliaria del mundo. La genialidad de Paul Reichman residía en ver valor donde otros veían riesgo. Se instalaron en un mercado neoyorquino deprimido, adquiriendo una cartera de 9 rascacielos a bajo precio y viendo cómo su valor se disparaba a miles de millones. Continuaron construyendo el World Financial Center de Nueva York. Luego llegó su mayor apuesta, Canary Wharf, un proyecto colosal para transformar los abandonados muelles de Londres en un nuevo centro financiero. En su apogeo, los Reichman se encontraban entre las familias más ricas del mundo, controlando un imperio inmobiliario global con un valor estimado de $31.000 millones. Sin embargo, seguían siendo judíos ortodoxos devotos y muy reservados que vivían en modestas casas de Toronto y suspendían todo trabajo en Sabbat. La palabra de Paul Reichman era su garantía, su apretón de manos tan bueno como cualquier contrato. Entonces llegó la crisis. En 1992, el mercado inmobiliario mundial se desplomó.
Olympia y York, agobiadas por una deuda de $20.000 millones, se desplomaron en una quiebra espectacular que conmocionó al mundo financiero. El imperio se desmoronó, pero el impacto de Reichman en Toronto fue permanente. First Canadian Place sigue siendo el pilar del distrito financiero, testimonio de su visión y audacia. Elevaron el listón de lo posible, transformando Toronto de una ciudad con un horizonte a una ciudad conocida por su horizonte. Desde los puestos abarrotados del mercado de Kensington hasta la cúspide del mercado inmobiliario mundial, las historias de estas 10 familias son más que simples casos prácticos de negocios. Realmente son la historia de Toronto. Son relatos de resiliencia, de huir de la persecución y construir nuevas vidas en un país que ofrecía tanto oportunidades como obstáculos. Son historias de visión, de ver una metrópolis en una ciudad de provincias, una potencia industrial en un montón de chatarra y un centro financiero global en una obra embarrada. Y sus historias de comunidad, de negocios que sirvieron como anclas sociales, preservando la cultura y apoyando a los recién llegados. Los Singer, los Tannenbaums, los Reichman, los Leofsky y todos los demás no estuvieron en Toronto por casualidad mientras crecía. Fueron los catalizadores. Su ambición impulsó la expansión de la ciudad. Sus industrias constituyeron su columna vertebral económica. Su filantropía enriqueció su alma cultural. Construyeron los rascacielos, pero también las sinagogas. Suministraron el acero para las carreteras, pero también establecieron los centros comunitarios que sirvieron a generaciones. Su legado está escrito en piedra y acero en toda esta ciudad. Perdura en las instituciones que fundaron, los barrios que moldearon y el espíritu emprendedor que despertaron. Son los arquitectos silenciosos de una ciudad de clase mundial. ¿Cuál de estas historias familiares te impactó más? ¿Fue la silenciosa construcción del imperio de Jacob Senior o el espectacular ascenso y caída de los Reichman? Cuéntenme en los comentarios. Y si quieren profundizar más en las historias ocultas de la riqueza y el poder, no olviden darle me gusta a este video y suscribirse. Cuéntenos qué ciudad o industria deberíamos descubrir a continuación. Gracias por ver el video.